En el sitio de Lysychansky, se están llevando a cabo batallas activas en las cercanías del asentamiento Velogorovka. El comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania envió una compañía del destacamento 81 de unidades militares a Serebryánka, probablemente como refuerzos para las fuerzas ucranianas ubicadas en el área del asentamiento controversial. Esto sucedió durante la ofensiva de las unidades de la compañía militar privada sobre las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la dirección de Bakhmut. Antes de eso, se supo que el asentamiento de Osaryanovka también quedó bajo el control de Wagner PMC, lo que permite a las fuerzas rusas organizar un ataque contra Bakhmut desde el sur, comprimiendo así la ciudad en un semicírculo y bloqueando los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, para atacar por los flancos. La situación en Bakhmut sigue siendo extremadamente difícil para el ejército ucraniano, que ya está comenzando a retirar sus fuerzas avanzadas de varias posiciones a la vez, tratando de hacerse un hueco en otras líneas de defensa. Según varios informes, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden incluso comenzar a abandonar masivamente a Bakhmut, sus acercamientos debido a la incapacidad de contener la ofensiva rusa, aunque se registra la transferencia de importantes grupos de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en esta dirección. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden controlar la situación en Bakhmut y áreas adyacentes debido a la falta de la posibilidad de obtener datos operativos de los satélites, que se debe a la baja nubosidad, mientras que durante la semana pasada las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania aquí se han multiplicado por 10 y la transferencia de fuerzas adicionales se ha visto agravada por el deshielo. Notario público. Andreevka quedó bajo el control de Wagner PMC. Yevgeny Prigozhin negó haber tomado el control del asentamiento controversial. Según el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, desde el comienzo del JMD, se han destruido 333 aviones, 177 helicópteros, 2.581 vehículos aéreos no tripulados, 391 sistemas de misiles antiaéreos, 6.876 tanques y otros vehículos blindados de combate, 904 vehículos de combate de múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes, 3.628 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 7.406 unidades de vehículos militares especiales. Los sistemas de defensa aérea rusos lograron derribar 9 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en 24 horas. En la región de Donetsk, el ejército ruso destruyó un radar de contrabatería AN/TPQ-37 de fabricación estadounidense. El golpe, presumiblemente, se aplicó con un dron kamikaze. En el área del asentamiento de Makeevka, región de Lugansk, fue destruido el sistema de misiles antiaéreos ucraniano OSA-ATM, que cubría las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Svatovo fue objeto de feroces ataques de la artillería ucraniana. Como resultado de aplicar 11 golpes de un pesado calibre 155 milímetros, la artillería destruyó y dañó 11 edificios residenciales, mientras que también hubo varias víctimas. Una enorme columna de tanques ucranianos avanza en dirección a Bakhmut. Se vio una columna de al menos 10 tanques, de las Fuerzas Armadas de Ucrania moviéndose en dirección a Bakhmut. Esto, con toda probabilidad, se trata de un fortalecimiento adicional de las posiciones ucranianas, en esta dirección, y después de que se haya desarrollado aquí una situación catastrófica para el ejército ucraniano, debido a la falta de acceso a datos satelitales, las Fuerzas Armadas de Ucrania bien podrían intentar lanzar un contraataque. En los cuadros de video, puede ver el momento de la transferencia de fuerzas significativas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, al área de Bakhmut. Se sabe que las imágenes de video se tomaron a pocos kilómetros de la ciudad, por lo tanto, aún no es posible establecer las posiciones de los tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, según los expertos, con la ayuda de tanques adicionales de Ucrania, está tratando de minimizar la posibilidad de un ataque del ejército ruso y las unidades Wagner PMC desde el sur. La situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania se está desarrollando en Bakhmut de manera crítica.
Según analistas tanto rusos como occidentales, con un alto grado de probabilidad, las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán que abandonar esta ciudad, ya que de lo contrario las pérdidas para el ejército ucraniano podrían ser muy cuantiosas, sobre todo porque la contención es una medida temporal. Un misil GMLRS ucraniano del sistema IAMRS atravesó un edificio de 5 pisos y, por suerte, no explotó. El incidente con el ejército ucraniano, de golpear uno de los edificios, fue un verdadero éxito para el ejército ruso. Al final resultó que, cuando uno de los objetivos fue alcanzado, con el misil GMLRS disparado, perforó todos los techos del edificio de 5 pisos. Sin embargo, por suerte, ninguno de los militares rusos resultó herido, porque por razones desconocidas la ojiva del misil no explotó. El hecho de que el misil pudiera penetrar los 5 pisos indica que el misil GMLRS tiene un poder de impacto extremadamente alto, pero la falla de la ojiva indica que el misil no es confiable. Por ciertas razones, el objeto alcanzado por el ejército ucraniano no se revela. Sin embargo, en las fotografías se pueden ver los fragmentos del propio cohete, que recibió daños críticos precisamente al atravesar los pisos de hormigón armado del edificio. Los expertos señalan que realmente estamos hablando de un éxito muy serio con respecto al subestimarse. También se sabe que los tanques rusos T-90 Breakthrough comenzaron a asaltar Bakhmut. Después de que el ejército ruso lograra atravesar con éxito las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en las afueras de Bakhmut, se vieron tanques rusos T-90 Prorif lanzando contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estos últimos vehículos de combate no solo tienen protección moderna, sino que también están diseñados para atravesar las defensas enemigas. No se revela el número exacto de tanques que participaron en el asalto a Bakhmut. Sin embargo, para garantizar la eficiencia, los expertos creen que al menos una compañía de estos vehículos blindados de combate estuvo involucrada en el asalto a Bakhmut. En este momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania están experimentando serios problemas con la defensa en Bakhmut. Esto se debe en gran medida a que las tropas ucranianas no tienen información sobre la ubicación de las tropas rusas, por lo que se ven obligadas a defenderse a ciegas. Por lo tanto, sufren graves pérdidas, que ya alcanzan las 1000 personas en solo una semana. Se sabe que las Fuerzas Armadas de Ucrania enviaron al menos una compañía de tanques de tipo desconocido a Bakhmut, pero estos últimos son completamente inútiles en la lucha contra el T-90 Prorif ruso. En el caso de que las tropas rusas tomen el control de Bakhmut, esto supondrá un cambio significativo de la línea del frente hacia el oeste, ya que previamente no se organizaron fortificaciones defensivas en esta dirección. Como se sabe también, que 6 aviones rusos asustaron a la Fuerza Aérea de Corea del Sur, con su aparición inesperada en la zona de identificación de defensa aérea. Un grupo de 6 cazas rusos operó conjuntamente con un grupo de 2 cazas de la Fuerza Aérea del EPL. Su aparición en la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur fue una gran sorpresa para los militares, especialmente dadas las relaciones bastante complicadas entre Seúl y Beijing y Moscú, por lo que Corea del Sur lo considera un incidente muy grave. Según Yonhap, ni Rusia ni China advirtieron sobre el vuelo de sus aviones de combate. Sin embargo, la parte rusa ha afirmado repetidamente que la llamada zona de defensa aérea fue establecida unilateralmente por Corea del Sur, como resultado de lo cual los vuelos rusos se realizaron dentro del marco de las normas internacionales. Hasta el momento, no se sabe nada sobre los propósitos de los vuelos de los cazas rusos, junto con los cazas de la Fuerza Aérea del EPL. Sin embargo, podemos hablar de misiones planificadas conjuntamente, ya que recientemente las fuerzas aeroespaciales rusas están interactuando cada vez más con la Fuerza Aérea del EPL, en el marco de la cooperación entre los dos países.